Y damos la bienvenida en el estudio de los desayunos de 24 horas en Quito a la asambleísta de Alianza País, Marcia Arregui. Muy buenos días, gracias por acompañarnos, asambleísta. Muy buenos días, Liz, y muy buenos días a todo el Ecuador. Bueno, asambleísta, ustedes comenzaron la vacancia legislativa sin poder reestructurar ya en el Pleno las comisiones, sin acuerdos, y al parecer regresan de la misma manera. ¿Cuál va a ser quizás esa parte por donde empiecen hoy sus labores nuevamente al regresar a la Asamblea? Bueno, yo creo que hay temas muy importantes, muy álgidos, que tocar en este momento el tema de la reestructuración. Obviamente lo vamos a tratar, pero como usted lo manifestó, no ha habido consensos aún, nos mantenemos en las mismas condiciones. La oposición y parte del ala correísta pues no están de acuerdo con los nombres que se han manifestado, pero en todo caso considero que hay temas mucho más importantes. Ahora, pero ustedes al interior quizás de Alianza País Asambleísta lograron ponerse de acuerdo en este tiempo, porque la presidenta de la Asamblea decía que a lo mejor dio a entender que con este receso legislativo era un tiempo oportuno para poder llegar a consensos. ¿Al interior de su movimiento lo lograron quizás? Tengo entendido que aún no. La oposición se mantiene en que se debe proponer otros nombres, ¿no? Tal vez no están de acuerdo con los nombres que se han presentado. Tal vez en el momento que pongamos en la palestra a otros candidatos, quizás se lleguen se lleguen a acuerdos, pero en todo caso, hasta el momento no se ha llegado a ningún acuerdo. Recuerde que no tenemos el mismo escenario político que lo teníamos anteriormente en el mes de mayo, cuando nosotros hicimos formamos las comisiones, nombramos al presidente de la Asamblea y los dos vicepresidentes, los miembros del CAL inclusive. Era otro escenario político. Había esa correlación, ahorita ya no hay esa correlación. Entonces hay que tratarlo con pinzas, hay que tratarlo de manera muy política con el resto de compañeros de la oposición, con los compañeros del ala correísta. Ahora, como usted decía, hay temas importantes que están pendientes y ya desde hace algún tiempo atrás, como son la derogatoria de la Ley de Comunicación, las reformas a la LOES, al Código Orgánico Integral Penal, una nueva ley de seguridad social y lo que está pasando en la frontera norte. ¿Por dónde deberían empezar su trabajo a partir del día de hoy que regresan de esta vacancia? Nosotros vamos a empezar por el tema que es un tema muy álgido, muy delicado, que hay que tratarlo con pinzas, que es el tema de la zona norte. Tenemos a dos compañeros periodistas, colegas periodistas con los cuales pues me solidarizo con sus familiares. Son 3 familias que están sufriendo el problema del secuestro de este grupo insurgente armado. Entonces, yo creo que es un tema muy delicado que hay que tratarlo. Se está tratando de vidas humanas. Entonces, creo que vamos a empezar por eso. Nosotros el día de hoy, en sesión de bloque país, vamos a tratar el tema. El día de mañana ya está previsto en la agenda legislativa tratar ese tema en el orden del día. Bueno, otro de los temas importantes sin duda para esta semana será la comparecencia del fiscal general de la Nación, Carlos Vaca Mancheno, pues ya dentro de este juicio político han hecho su comparecencia piezas importantes que ustedes convocaron, como fue el caso de 2 de los policías, uno de ellos, Dani Barra, que dijo que ese audio había sido, el parte policial más bien había sido elaborado horas después de haber sido presentado el audio. Desde su perspectiva, con todas las piezas que se han ido dando dentro de este rompecabezas del juicio político, ¿qué pasará en torno al fiscal Carlos Vaca Mancheno? ¿Usted qué podría augurar en ese sentido? Bueno, nosotros como Asamblea Nacional, el CAL ha hecho ya la comunicación al fiscal Vaca Mancheno, así como los asambleístas involucrados, no involucrados, sino más bien los asambleístas que presentaron el juicio político, han sido notificados para que ellos presenten los cargos y oficios. En todo caso, el fiscal Mancheno está convocado para el 15 de abril
para que se presente y también pueda presentar sus pruebas de descargo, porque está en su derecho, el derecho a la defensa. Está convocado para que se presente en el pleno de la mesa de fiscalización, en el cual estaremos presentes todos los asambleístas, los que quieran estar, no necesariamente los miembros de la mesa de fiscalización, sino los asambleístas que querramos estar allí y que queremos saber la verdad, queremos escuchar la versión del fiscal general de la Nación. Ahora, pero tiene la Asamblea en este caso en sus manos la facultad de una sanción política e incluso de hasta dar pie a la destitución del cargo. ¿Cómo cree usted que se incline quizás una mayoría dentro del Pleno, tal y como están las posiciones hoy por hoy en la Asamblea, de hacer quizás caso omiso, de dar paso así a la interpretación de las pruebas que se han presentado ante un cuestionamiento por parte de una autoridad? ¿Cómo cree usted que va a terminar actuando la Asamblea? Yo considero que la Asamblea se basará en las pruebas de descargo, en las pruebas de acusaciones también, en las pruebas que lo involucran a él. Recuerde que el policía pues se ratificó en que fue obligado a que se pusiera la hora 8:45 cuando eso no era la hora correspondiente, ¿no? Entonces tendría que defenderse muy bien el fiscal general. Estuvo ya en el pleno de la Asamblea Nacional, en el cual dio unas pruebas de descargo en cuanto al audio que presentó en contra del expresidente de la Asamblea Nacional, José Serrano. Ahora tenemos que ver cuáles son las pruebas de descargo que él va a presentar. Entonces, basado en eso, yo considero que la Asamblea Nacional tomará las decisiones justas que deberían pues manifestarse en los votos que vamos a tener en cuanto a la destitución o a la ratificación de su cargo, que yo lo dudo, porque en realidad hay muchas pruebas que van en contra del fiscal y la mayor parte de los asambleístas han estado pendientes de este tema y se ha destapado una olla de grillos que tiene que darse una explicación al Ecuador. Ahora, otro de los temas que tendrán que darle trámite ustedes será a las leyes que proponga el Ejecutivo dentro de este programa de materia económica. Y ahí, ¿qué pasará? Porque precisamente regresamos al inicio de esta entrevista, que era la reestructuración de las comisiones. La comisión encargada está liderada por Pavel Muñoz y es una de las comisiones que está en el blanco de que debe ser definitivamente reemplazada esa figura. Entonces, ¿cómo cree usted que puede avanzar en el Pleno? Quizás el dar trámite a estas leyes en materia económica, como lo decía, ¿no? Considerando la situación por la que están atravesando dentro de la Asamblea. Bueno, yo considero que en ese sentido la presidenta de la Asamblea y el CAL tomará la decisión de reestructurar primero las comisiones, porque hay temas muy importantes y luego del pronunciamiento del presidente de la República en tanto se refiere a la austeridad en el país, la Asamblea Nacional también se acogió a esa austeridad, donde se han suprimido más de 275 partidas de funcionarios, se ha restringido inclusive el uso de los vehículos, lo cual aportaría al país, al Ejecutivo, al Ecuador, la Asamblea Nacional, hasta el mes de diciembre, aproximadamente con 4 millones de dólares, que es bastante. Yo creo que si hay la restricción de los viajes fuera y dentro del país, también me parece sumamente importante y estamos todos de acuerdo porque también fue una decisión unánime del CAL, pese a que en el CAL no solamente existen asambleístas aliados al gobierno, sino también asambleístas de la oposición, y fue una decisión unánime. Considero que es importante, pero en el tema de la presidencia, como usted lo ha manifestado, son del ala correísta, de la presidencia como Pavel Muñoz. Habría que hacer los cambios o en todo caso, Pavel es una persona muy coherente, yo diría, es una persona muy tratable. Considero que
que si se trata de beneficios para el país, si no se han hecho las reestructuraciones hasta ese momento, creo que Pavel va a actuar de manera correcta. Es un hombre muy tratable, de lo poco que lo conozco, porque no lo he tratado mucho, pero es un hombre muy tratable, muy consciente, y si es para bienestar del país, yo creo que él va a hacer lo que sea mejor para los ecuatorianos. ¿Pero usted cree que con él a la cabeza de la comisión que tiene a su cargo el dar trámite a estas leyes que enviará el Ejecutivo, podrá darse paso a dicho trámite, o cree que quizás se tenga que recurrir a lo que ya han hecho antes, crear una comisión ocasional si es que no se logra la reestructuración efectivamente? No nos tocaría otra que conformar la comisión ocasional. Pero en todo caso yo confío que eso no se vaya a dar, porque se ha estado conversando con Pavel y Pavel es un hombre muy asequible, pero en todo caso que no se dé, se formará la comisión ocasional. En este momento la prioridad es el país, la prioridad es el tema económico por el cual estamos atravesando luego de descubrir tanta corrupción dentro del país. Entonces, lo que le corresponde al presidente de la República, quien ha heredado una serie de inconvenientes, una serie de problemas, pero sin embargo los está tratando de solucionar. O sea, no se ha quedado paralizado. En todo caso, trata él más bien de solucionar los problemas. Ahora usted habla de tanta corrupción en el país y precisamente pues este fin de semana se dio la detención del exministro de Inclusión Económica y Social, acusado por presunto delito de lavado de activos. ¿Qué opinión le merece? ¿Qué conoce usted al respecto, quizás asambleísta, al formar parte del movimiento de gobierno? En realidad a mí me da muchísima pena por sus familiares, una vergüenza por él, una vergüenza, un muchacho de apenas creo 31 años que tenga una fortuna tan grande y que haya perjudicado tanto a los ecuatorianos y que tenga una doble personalidad cuando él hablaba de cortarle las manos a los corruptos, cuando él estaba en la palestra política. En realidad es una vergüenza y yo creo que no solamente debería ser investigado el señor Espinel, hay muchos más por investigar. Hay muchos exfuncionarios que hay que investigarlos. Hay muchos que están huyendo inclusive. Yo creo que todos esos funcionarios deberían ser, él será juzgado por la ley ordinaria, y yo creo que todos deberían ser investigados, no importa que estén huyendo. Tenemos a un ex ministro de Obras Públicas, el ingeniero Solís. Tenemos al expresidente del directorio del IES, al señor González. Entonces todas esas cosas habría que investigarlas y que ojalá y que los dineros que se han robado, porque le han robado a los ecuatorianos, sean devueltos a las arcas del Estado ecuatoriano. Y ya para concluir, asambleísta, pues quienes formaron parte del gobierno y son correístas ultranza, ex integrantes de Alianza País, ha convocado para este martes una movilización en Quito en rechazo pues a algunas acciones del gobierno de Lenín Moreno, como es la presión de Jorge Glass, la negativa del CNE de autorizar el hecho de que se puedan constituir en el movimiento Revolución Alfarista, entre otras cosas. ¿Cómo usted califica esta movilización, esta acción que van a emprender, como digo, actuales correístas y ex miembros del gobierno anterior? Bueno, sería una contradicción porque recuerde que en la época de Rafael Correa, expresidente de la República, estaban prohibidas las movilizaciones. Entonces sería una contradicción y sería pues sentar un mal precedente para el resto del país. En este momento no deberían estar pensando en eso, sino más bien pensar en lo que está sucediendo en la frontera norte, qué es lo que está sucediendo con el país, cómo ha quedado el país. Que estar pensando en un movimiento, que estar pensando en una movilización. Preocupémonos por la vida de esas personas que están en peligro. Preocupémonos por la economía del país, por la situación económica que está pasando el país. Por eso debemos preocuparnos. Más no en movilizaciones que lo único que ocasionan es una inestabilidad y son cuestiones estériles que no van a llegar absolutamente
a nada. Y efectivamente sobre lo que sucede en la frontera norte, el presidente Lenín Moreno lo calificó como excesiva permisividad del gobierno anterior al permitir, pues, o abrir la puerta, decía, a guerrilleros y narcotraficantes. ¿Usted concuerda con esa posición del presidente Lenín Moreno? Yo creo que sí, había mucha permisibilidad, es verdad, porque inclusive recuerde que muchos guerrilleros venían a hacerse atender en los hospitales aquí en Quito, en los hospitales en Esmeraldas, y lo sabíamos, todos lo sabíamos, el gobierno, el ejecutivo lo sabía, y sin embargo se permitió todo eso. Yo considero que sí, ahora que se puso mano dura esto, bueno, hay las reacciones de los disidentes de este grupo insurgente en contra de la frontera norte. Precisamente Esmeraldas es una de las ciudades, y todos sus cantones, todas sus parroquias están siendo perjudicadas. No se debió haber permitido jamás este tipo de cosas. No tuviéramos este problema ahora. Asambleísta, quiero agradecerle su presencia esta mañana aquí en los desayunos de 24 horas. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos los ecuatorianos.